Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Estamos hablando de ese proceso de persecución religiosa que se produce en España entre el año 1931 y 1939. Hemos hablado de los comienzos, la quema de conventos del 31, la persecución en Asturias, luego la persecución no empieza con la guerra civil. Hemos hablado ya de los primeros meses, pero referido solo a un sector de perseguidos, que son los obispos. Y tengo una petición de los oyentes que transmitirle. Me han tirado de las orejas. Me han dicho, don Javier, usted no está diciendo los títulos de los libros que ha escrito don Jorge López Teulón. Y nosotros queríamos saber, o sea, que aunque le dé vergüenza a usted hablar de sus títulos, diga sus títulos. Además, es hablar de los mártires. No, aparte que podemos contar también y otra yo cosa. Lo que le voy a pedir a nuestras técnicas, que son maravillosas, es que pongan en pantalla para que... Yo creo que lo dijiste en el primer programa que en esta serie que estamos haciendo. Hay un blog en internet, en una página religiosa, Religión en Libertad, donde pues ahí están todos los artículos. Debe haber Religión en Libertad. 900 artículos, con lo cual ahí hay materia para hacer la meditación de todos los días. Pero digo que quiero contar una cosa bonita. Yo he trabajado con el padre Puche mucho, José Antonio Puche, que es dominico. Y ha sido un apóstol toda la vida, es un hombre, bueno, yo digo un poco de broma que es un gitano, ¿no? Porque se le ocurren las cosas para comercializar, ¿no? Como decimos aquí en España, ¿no? Que se inventa cosas para... Y, por ejemplo, a él se le ocurre, creemos que nacemos con todo, pues a él se le ocurre poner en disco, en el año 1973, en un disco de long play que se llamaba, El Rosario. Después él pondrá en casete y en CD, pero eso se le ocurre a él. A él se le ocurre en el año 2000, ahora tenemos el librito ese del Evangelio aquí en España, que me imagino el Evangelio de cada día. El Evangelio de cada día, pues eso se le ocurre a él. Y ahora parece que es una cosa con la que hemos nacido, pero eso nace en el año 2000 que se le ocurre a él, ¿no? Y luego un montón de editoriales lo han copiado, ¿no? Bueno, pues él me llama un día y me dice, ¿por qué no hacemos el mártir de cada día? Digo, el mártir de cada día es una historia para cada día, ¿no? Y yo había trabajado cuando se cumplió uno de los aniversarios, el 75 aniversario de los mártires, habíamos publicado un artículo cada día, de julio a septiembre. Pero claro, eso requería cerrar todos los demás meses, pero bueno, lo hicimos. Y por ejemplo, esos dos libros, pues sí que estoy muy contento de ellos. Porque a saber. Son dos tomos, dos grandes tomos, dos gordos tomos, que se titula así, El mártir de cada día, y está en la editorial Edivesa. Son un poco caros, pero bueno, pues si se quiere hacer un regalo bueno, deben rondar, no hay que hablar de publicidad, pero deben rondar, me parece son 28 euros. A mí me parece caro. Yo creo que para nuestro apostolado tendríamos que facilitar las cosas, pero bueno, ya eso es cosa de la editorial. Eso es una ronda de cerveza. Sí, bueno, ya, pero ahí están. Y sí que estoy muy contento. Y la mitad de una entrada de fútbol. Sí. El mártir de cada día, sí, lo pueden comprar, pero ya digo que incluso hoy que nos movemos con las agendas electrónicas y con los libros electrónicos y se puede bajar todo y está ahí todo. En Internet está, gracias a Dios, todo. Internet hace mucho mal para muchas cosas, pero cuando nosotros lo queremos utilizar para evangelizar, ha sido una herramienta que precisamente para este tema de la persecución religiosa no se le ha podido atar, ¿no? Se ha llegado a los rincones, porque a mí me traducen, sin haberme pedido permiso, y me da igual, al inglés y al francés, montones de artículos, en páginas que luego yo he visto. Pues fenomenal, de eso se trata, que hablen de los mártires. Muy bien. Y don Jorge López Teulón, les recuerdo, escribe de los mártires en una página que se llama Religión en Libertad. Hay una columnita que pone blogs. ¡Pumba! Ahí está don Jorge, y además como está ahí con su foto, pues ya le reconocen ustedes, y es que está clarísimo. Vamos a ver, ¿me permite que le recuerde algo que quedó pendiente en el programa anterior? Decía usted que imprescindible, demostrar que el mártir que se va a beatificar se demuestre con pruebas que muere por la fe. Pero también era importante
la razón por la que mata y quedó eso pendiente, Sí. se nos fue el tiempo. Aunque no lo alargamos, porque si no nos comeríamos también el tema del último obispo, que es muy importante, del beato Anselmo Polanco y Fontecha, beatificado en el año 1995. Pues se alude aquí en España al asesinato, al fusilamiento, repito, asesinato y fusilamiento, que no martirio, de un grupo de sacerdotes vascos que estaban implicados en el tema de la independencia vasca y, bueno, pues con ideales políticas vascas que me parecen, saliéndonos del tema nuestro, pues son respetables como cualquier otra cosa. Irían de sotana, celebrarían misa, creerían en Dios, sacerdotes. Pero lo que vale, y aquí se demuestra en este caso, es la mentalidad del que mata. Y el que mata no les mata porque fueran curas, sino por la opción política en la que están implicados y por haber estado metidos en... Ya será una injusticia, por supuesto, el asesinato, como cualquier muerte, ¿no? Pero ahí no se puede hablar de martirio. De martirio, claro, es que ahora decimos, es un mártir de su casa, ¿no? La mujer, es un mártir de su marido. A ver, el martirio es el martirio, y seamos serios, ¿no? Y entonces aquí se demuestra que estos sacerdotes no mueren por la fe, sino por otro. ¿Pero por qué? Porque ellos decían, no, eran sacerdotes, repito, sí, pero ahí es donde decimos, es muy importante la mente del que mata, o quien le haya mandado a matar, ¿no? Sabedores además de que aunque se le achaque a Franco, pues ahí hay otros problemas de los que están de los militares que están en ese momento en el País Vasco, ¿no? Entonces es muy importante, repito esta expresión, ¿no? La mente, el que mata, ¿por qué mata? ¿Qué es lo que está buscando matando a esta persona, ¿no? Y a partir de ahí ya luego pues el tema del perdón explícito, un perdón explícito que tiene que existir de alguna manera. Los técnicos como usted hablan de dos palabrotas que se entienden un poco, pero bueno, odium fidei, ¿qué es eso? Por odio a la fe, ¿no? Entonces, que se demuestre que hay una persecución clara contra la Iglesia, ¿no? Entonces, por episodios que tenemos, quítate la sotana. Querían ni verles a la hora de fusilarles con la sotana, ¿no? O eso que decíamos con los mártires de Turón, que se repite con muchos religiosos de enseñanza, porque estáis enseñando, ¿no? Entonces, contra todo lo que supone la fe, ¿no? Entonces, ya de por sí el religioso, la religiosa, el sacerdote, el obispo, ya lo representa, porque está representando físicamente, luego será más santo o menos santo, pero está representando físicamente por su opción a la fe, y entonces se les mata por eso, ¿no? Hasta el ensañamiento, ya lo hablaremos, de arrancar los ojos de las imágenes, y ese es el odio a la fe, ¿no? O sea que no solo me basta matar a la persona, no, echamos para atrás. Yo puedo tener algo contra esta persona y pensar que es un mal sacerdote o que oprime al pueblo con su moral, vale, pero hasta arrancar las imágenes de un santo, ¿no? Y todavía se puede entrar en la iglesia de las Concepcionistas de Toledo, cerca del Alcázar, y ver un San Juan ante portan latinam, que es el momento en el que le martirizan en la caldera de aceite hirviendo. Entonces está desnudo San Juan dentro de una caldera de aceite hirviendo, con las letras de la Fay en el pecho, ¿no? Con a un santo. ¿Está en el convento puesto? La Fay, pues ese convento está al lado del Alcázar y sufrió tremendamente, se quedó prácticamente en ruinas y se ha ido reconstruyendo todavía a día de hoy, ¿no? Ese es el convento de Santa Beatriz de Silva. Donde está el cuerpo de Santa Beatriz de Silva. Fundadora de las Concepcionistas. Otro episodio tremendo, que es el hablar de santos canonizados hacía siglos, a los que queman por no dejar vestigios. ¿Cómo? Unas cosas. Y Santa Beatriz de Silva, por ejemplo, quemaron todo el convento y se encontró el cráneo por un defecto que tenía en la frente o lo que fuera. La estrella famosa. La estrella famosa, ¿no? Entonces, pero había físicamente como una hendidura en el cráneo, entonces por eso lo localizan, ¿no? Pero eso hasta hacer desaparecer santos o sea, restos de santos. No, santos. Hay fotografías en el monasterio que desaparece, claro, eso también lo incineran, en el monasterio de los franciscanos conventuales de Castellón, de Villarreal, el famoso San Pascual Bailón. Hay fotografías del cuerpo incorrupto de San Pascual Bailón, siglo XVI, XVII, y quemarlo, hacerlo desaparecer, o sea, hasta hacer desaparecer todo vestigio, ¿no? O sea, que ya sabían lo que quemaban y ya sabían cómo hacerlo desaparecer. Eso también es muy interesante, lo podremos hablar cuando el martirio de las cosas. No, incluso ya dentro de ese paréntesis le meto yo otra cosa más, porque según estaba contando esto, me ha venido a la memoria que es el desenterramiento de cuerpos de religiosos y religiosas que se exponen en la calle, incluso los restos, ¿no? Sucede ya en 1909,
nos hemos comido un episodio porque empezábamos en el 31, que es el de la Semana Trágica, claro, en Barcelona, y ya entonces se sacan, ¿no? A veces que si era por robar, porque con la obsesión de que si les enterraban con tesoros, pero muchas veces no, era por burlarse de, ¿no? En ese hay fotografías, se pueden ver en internet, son súper desagradables, pues con cadáveres de monjas poniéndoles cigarrillos en la boca, cuerpos momificados, ¿no? Y haciéndose fotografías con ellos. O sea, luego dicen que nosotros somos los necrófilos por las reliquias, ¿no? Y tenían una obsesión con ese tema. Hay un episodio curiosísimo que es para contar, pero yo creo que hay que dejarlo para otro programa, que es a la beata Petra de San José de la Montaña, que desentierran el cuerpo de la tumba, hacen como que lo queman, en la congregación se cree que lo queman y se lo llevan para hacer una misa los masones en Valencia. Cuando llega el que lleva el cuerpo a Valencia, ha ganado Franco, se muere de miedo el señor que lleva el cuerpo, lo entierra, y lo pone con una plancha y se queda ahí hasta los años 80, en que el que lo hizo se está muriendo y lo confiesa, ¿no? O sea que hay episodios, pero tremendo. Bueno, cada vez se nos monta. Bueno, estábamos en un paréntesis y ya no me acuerdo lo que había antes del paréntesis. Volvamos al beato Anselmo Polanco. Pues, no, estamos hablando del odio a la fe. Del odio a la fe, sí. No, me faltaba hablar que todavía dirijo yo el programa. Estábamos hablando del odio a la fe, sí. Y eso se ve, por eso digo que tú puedes tener algo contra una persona, pero ya cuando se han hecho este tipo de cosas, pues se ve claramente que hay una obsesión con acabar con la Iglesia. Vuelvo a repetir, ya lo he dicho varias veces, esa expresión, ¿no? De aquí hemos acabado con la Iglesia. Hemos matado a todos los sacerdotes y los templos, claro, luego las iglesias se hicieron graneros, se metían los camiones, se destrozaron, se quemaron, los utilizaron, ¿no? Pues incluso para hacer cárceles, para juicios populares, para todo, ¿no? Y por eso ahí se demuestra claramente que ya no es que tengas algo contra una persona con la que no crees lo mismo, ¿no? Ya no se entiende, ¿no? Que una guerra civil, que es el asesinato de unos hermanos contra otros por cuestiones ideológicas, ya no se entiende, ¿no? Pero es que aquí no, aquí hay otro tema que es el de la cruzada, que es el de la defensa de la fe y por otra parte el de acabar con la Iglesia. Por eso se utiliza siempre esa expresión, no solo para la persecución española, sino para cualquier persecución y por lo tanto para el señalamiento de los mártires, el tema del odium fidei, el odio a la fe. Bueno, pues ahora sí, yo creo que está cerrado este capítulo de los motivos por los que se persigue y habíamos dejado también, estamos haciendo la tarea pendiente, porque del programa anterior dejamos lo del odio a la fe, pero también dejamos otra cosa pendiente, porque hicimos en el programa anterior la serie de los obispos, 13, y se nos quedó uno, sin hablar de él. Hay muchas cosas que se pueden desgranar del martirio del beato Anselmo Polanco Fontecha, beatificado en el año 1995 por San Juan Pablo II. ¿Y asesinado? Asesinado el 7 de febrero de 1939. La primera cosa es esa. Que esto es algo particular que he defendido yo siempre, pero que pues me gusta hacerlo constar. Precisamente para no hablar de mártires, es una batalla, es una guerra, ¿no? Ahora la fiesta litúrgica, la Conferencia Episcopal la titula Mártires en la España del siglo XX. Bueno, bien. Yo entiendo que el tema de mártires de la persecución religiosa en tal provincia pues es un título mucho más largo, ¿no? Entonces, como tenemos la manía de lo escueto, ¿no? Pero se demuestra que no se puede decir mártires de la guerra civil y que el periodo es mucho más largo y que se cierra incluso antes de que acabe la guerra civil, porque el último obispo lo matan el 7 de febrero de 1939. Luego, los historiadores tendréis que hablar de por qué a Franco se le lleva bajo palio, y era porque se llevaba a los reyes bajo palio, por qué esto y por qué lo otro. Pero yo digo, mi tema de mártires, el tema martirial, termina en esa fecha. Es verdad que ya apuntaba que luego incluso hay mártires que morirán por heridas de fusilamientos, por ejemplo, en meses posteriores a la guerra. Pero no se puede cerrar 18 de julio de 1936, 1 de abril de 1939, que es cuando acaba la Guerra Civil Española, ¿no? Porque este es otro tema distinto, ¿de acuerdo? Entonces, la muerte de este último obispo nos aclara que antes de que acabe la guerra se cierra esta cruel persecución contra la Iglesia. Otro tema que no tiene nada que ver es que es la primera película que la Iglesia, que Franco, que las causas, que no se hace cine martirial en España. En España, hasta que se ha hecho Un Dios prohibido, no había primera película. No, es la segunda. No había una sola película de mártires durante todo el tiempo que presumiblemente favoreció a... Hay dos cosas, tal vez porque fue tan general el tener mártires en casa, en las propias familias, que no le dabas importancia, que era lo más normal, ¿no? Claro. Que no le dabas importancia en ese sentido de que no había de nada de lo que presumir, porque todo el mundo podía presumir, ¿no? Los agustinos hacen una película que se llama
El asalto al cielo, que es sobre el martirio. La colgamos en Gloria TV y se ve mal, ¿no? Lo siguiente, o sea, que tienes que tener devoción a los mártires para verla, ¿no? Pero bueno, se puede ver, ¿no? Es ese cine que se hace inmediatamente después de acabada la guerra. Lo hace un señor que ahora no me voy a acordar cómo se llama, Marcos me parece, era un religioso, que es el que hace el papel religioso, ¿no? Que hace de actor para hacer de obispo Polanco, ¿no? Y se narra el martirio, o sea, que la primera película de mártires. Hay una escena en la película de Raza que es la figuración del martirio de los hermanos de San Juan de Dios del sanatorio que tiene a niños en Tarragona, pero lo mezclan para el cine con el martirio de los hermanos de San Juan de Dios en la playa de Valencia, que queda mucho más cinematográfico, ¿no? Es una escena muy bonita, son 8 minutos tremendos, es espectacular, ¿no? Pero a través del cine, que es un medio optimísimo, pues no se utilizó este recurso, ¿no? Pero precisamente ¿qué sucede con el beato Anselmo Polanco y Fontecha? Pues que se le tiene retenido durante toda la guerra para obligarle a que quite su firma de la carta colectiva. ¿Retenido es preso? Detenido, claro, detenido, encarcelado, ¿no? Se le llevó de un sitio para otro. ¿Él es obispo de? Él es obispo de Teruel, y bueno, pues ha sido un hombre muy reconocido. La primera imagen pública en la calle de un obispo mártir está en Teruel, que es la del obispo Polanco. Como digo, la primera película y la única que se hace de mártires es la del obispo. O sea que fue un hombre muy reconocido, tal vez porque fue tan largo este periodo de detención y que se le tiene un poco como el cabeza de obispos, ¿no? Y con este tema, ¿no? Entonces ya habíamos aludido que claro que los mártires no firman la carta colectiva porque es del 37, están todos asesinados, pero él sí. Entonces él la firma, se queda en el sitio de Teruel, que se llama, ¿no? Estuvieron durante meses nacionales y republicanos luchando por la ciudad de Teruel, hasta que cae la ciudad de Teruel, vencen los republicanos en el año, en los primeros meses de la guerra, finales del 36, principios del 37, le detienen y ya digo, queda detenido durante todo el tiempo con el deseo. Entonces decía, podemos habernos equivocado, decía por ejemplo Polanco, podemos habernos equivocado en las cosas que hemos dicho. Bueno, es opinable, pero yo he visto las matanzas que se han hecho en mi diócesis y eso no es opinable, ¿no? Entonces, él defiende como todos los demás obispos y se le llama así, lo titulamos así, el mártir de la carta colectiva, ¿no? Pues porque defienden algo que, claro, ahora es muy doloroso, que ahora no se quiere hablar de cruzada, cuando ellos dieron la vida no solo por una idea, o sea, no es un problema de una palabra, decir cruzada, vale, pues dices cruzada y te vas a la Edad Media, te vas a los cruzados que querían liberar los santos lugares, es algo mucho más profundo. Es defender la fe, es defender la moral católica, es defender a la Iglesia, es que ellos mismos defendieran a Cristo y a la Santísima Virgen. Y claro, pues eso es otro lenguaje, ¿no? Es un lenguaje de un historiador sin fe, ¿no? que trata de datos, ¿no? Pues entonces, claro, dices, pues qué hombre más tonto, que hubiera borrado su firma, ¿no? Pues como, claro. Pero si es que eso no es nuevo, eso ya pasa en las persecuciones de Roma, ¿no? Ofrecemos incienso a los dioses, pero por dentro estamos diciendo, no queremos, ¿no? Y entonces se dice ya en ese momento, eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces eso hasta nuestros días. Que luego tú te escondas, es lo más normal del mundo. Que luego, además se dice eso, no puedes presentarte en un tribunal, soy cura, no, sotana, soy cura, que me maten, no, eso no puede ser, ¿no? Uno tiene que poner, de hecho, por ejemplo, a los carmelitas de la ciudad de Toledo, es una cacería por los tejados donde está hoy Correos, cerca de la iglesia de las Gaetanas, en el centro de la ciudad de Toledo. Por los tejados los fusilan y caen muertos. No hay viva Cristo Rey, no hay... Pero es una persecución, es una cacería, ¿no? Toledo es una ciudad amurallada y en 62 días matan a 105 canónigos, sacerdotes, religiosos, carmelitas, jesuitas. De allí no sale nadie. No se me vaya de provincia. A Teruel. Teruel. Es que usted, todas las provincias que empiezan por T son Toledo. No. Sí. Teruel, donde teníamos a un obispo encarcelado. Le tienen encarcelado en Barcelona. Allí pasaron la guerra hasta el 23 de enero de 1939. 23 de febrero. De enero, 23. Le matan el 7 de febrero. Hasta el 23 de enero, día de San Ildefonso de Toledo, está encerrado en la ciudad de Barcelona. De ahí le llevan a la frontera para llevársele presumiblemente. Sí, porque la guerra está acabada. Está acabada ya. Entonces, hay documentación como queriendo hacer entender que Franco le vende, ¿no? Que quieren hacer, eso también pasa con Irurita, que quieren hacer canje de presos. Os damos al obispo y nos dais. No es creíble, ¿no? Y entonces, en las últimas poblaciones de Gerona, ya tocando con la frontera... O sea, cuando van huyendo. Se le llevan para llevarle fuera del país, eso está claro. Y por lo que sea, pues a última hora deciden fusilarlos a todos. Es un grupo grande, con seglares, el obispo
Anselmo Polanco, su secretario, y me parece que hay otro par de sacerdotes más. Solo están beatificados el obispo y el secretario, pero hay seglares, militares, ¿no? Entonces es un grupo que tienen detenido en Barcelona y se lo llevan ya porque huyen ya de Franco, ha entrado ya en la ciudad de Barcelona y huyen ya, y entonces cuando llegan a prácticamente la frontera, es una población que se llama Pont de Molins, en Gerona, pues hacen un agujero y los fusilan a todos y los dejan ahí enterrados. Los tapan. Ahí es donde va un tal marcha. Manuel Garnica. Ahí es donde un jugador famoso del Atlético de Madrid es ¿De fusilado. ¿De qué equipo? Del Atlético de Madrid. Es fusilado. No lo dice usted con bueno, espero que haya visto un vídeo que ha editado Infocatólica, de un sacerdote que se llama Jorge también. Jorge. Sí. Que han aparecido otros sacerdotes del Atlético de Madrid, o sea que se han destapado. Ha habido sacerdotes de la diócesis de Madrid que se han destapado, ¿no? Bueno. y han ejercido su ministerio en ese vídeo, y se les ve como lo más importante es ser cura, y luego, si te queda tiempo, puedes ver los partidos del Atlético de Madrid. Se llamaba Manolón, era muy bueno. Garnica, sí. Manolón era muy bueno, era un tipo enorme, grande. Entonces ya no jugaba y ejercía de abogado. Fue abogado, sí. Y algunos discuten que está beatificado, pero no está beatificado. De ese grupo Algunos. De ese grupo lo demostraremos con papeles, ¿no? Pero de ese grupo de Pont de Molins, pues esta figura, el último obispo asesinado, que es, bueno, pues ya digo, de una fuerza, porque se mantuvo, claro. Hay unas películas del tema del comunismo, de otros obispos, de cómo les lavan el cerebro y cómo consiguen en un juicio. Es una película que se llama... me parece que se llama El Cardenal, en la parte de... Es todo imaginado, de Checoslovaquia, y entonces consiguen que en el juicio diga que es todo mentira. Entonces la última escena es tremenda, porque está toda la feligresía esperándole, y sale él, pues, como que Porque claro, se mantuvieron todos, no hay una apostasía. Todos. Hay un poema preciosísimo y famoso de Paul Claudel, que la tesis es esta, ¿no? Fueron asesinados y todos se mantuvieron fieles, ¿no? El tema de la apostasía, ¿y eso quién lo demuestra? Eso lo hubieran demostrado ellos en todos los periódicos de izquierdas que tenían, que se habían estado mofando de la Iglesia y echando ascuas a ese fuego particular suyo desde el año 31 y de mucho antes, con viñetas blasfemas, claro, ahora nos escandalizamos, yo digo, pero si solo hay que leer los periódicos de esos tiempos, y eran cosas blasfemas contra la Iglesia, contra Cristo, contra la Virgen, contra los obispos, contra el clero, ¿no? Y si hubieran tenido un solo caso, lo hubieran sacado por televisión, aunque no había, y lo hubieran sacado en todos los medios. Lo hubieran dicho. De hecho, lo estaban buscando. Y luego, como siempre, pues que lo demuestren, si lo hay. O sea, nosotros podemos afirmar que la afirmación de Paul Claudel es casi sin datos. O sea, es una afirmación que corre de boca a boca. O sea, que hace esa afirmación casi inmediatamente, no ha terminado la guerra, que ya tiene escrito ese poema, que es preciosísimo, ¿no? Y entonces la tesis es esa: ni uno solo. La desafección, ¿no? El apartarse de la fe, ¿no? El apostatar, que decimos nosotros, ni uno solo apostató, ¿no? Y el caso, repito, de Polanco, porque los otros obispos a veces apenas estuvieron encarcelados y enseguida les fusilan, ¿no? Pero aquí hablamos de años en donde se le puede terminar a uno comiendo la moral, ¿no? A través del cansancio físico y psíquico, ¿no? En las checas, que hay fotografías de las checas de Barcelona, pues se ve cómo les preparaban psicológicamente para hundirlos y acabar con ellos, ¿no? Con Polanco no lo consiguieron, y hoy pues tenemos al beato Anselmo Polanco y Fontecha, una gloria del episcopado español, que defendió la cruzada, que defendió la idea de cómo la Iglesia quería ser aniquilada y derramó su sangre por la salvación de España. Pues ahora sí que hemos llegado al final del programa. No me queda tiempo nada más que para darle las gracias. Va cumpliendo usted, le dije, y va viniendo. Parecía que lo íbamos a liquidar en un... No puede ser, porque es un tema muy granado, muy bueno, y además queda para ampliar en esas referencias que hemos dicho al principio, esos 2 libros gordos que se titulan El mártir de cada día. Mártir de cada día. Y después, en esa página donde don Jorge López Teulón tiene un blog, la página se llama Religión en Libertad. El blog no me acuerdo cómo se llama. Victor Invinculis. ¿Cómo? Víctor Invinculis. Toma. Lo que pasa es que hay que irse al nazismo, pero es una historia única de un muchacho diácono que se ordenó dentro del campo de concentración de Dachau. Bueno, pues nada. Víctor Invinculis es vencedor en las cadenas. Pues venga, ahí a la página, al libro y aquí, porque aquí hay que seguir, que nos quedan muchas cosas pendientes. Muchas gracias, queridos amigos.
por habernos acompañado durante un programa más. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.